Muy buenos días, mi nombre es Milagros Ostoich, graduada en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. El tema de hoy es hipertensión arterial. Para el abordaje de la misma creo importante comenzar a definirla y tener en cuenta de que es una enfermedad de etiología multifactorial, es una enfermedad controlable que disminuye además la calidad y la expectativa de vida de las personas que la padecen. La presión arterial se relaciona en forma tanto lineal y continua con el riesgo cardiovascular. Por eso es tan importante poder tener en cuenta el riesgo cardiovascular de cada paciente y además las guías argentinas de hipertensión arterial, tanto la Sociedad Argentina de Cardiología como la Federación y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial establecen ciertas categorías para poder definir lo que es hipertensión arterial. Todo lo que es valores entre 140 y 90 iguales o mayores ya definen lo que es hipertensión arterial, y por otro lado hipertensión sistólica aislada, que se define con valores mayores o iguales a 140 y menores a 90 de diastólica. Y también está lo que es la presión arterial normal, menor a 130, 85 de tanto sistólica como diastólica, y la presión arterial limítrofe entre los 130 a 139 de sistólica y 85 a 89 de diastólica. Cuando un paciente viene a nuestro consultorio por primera vez por presentar cifras elevadas de presión arterial, en realidad, ¿cuáles son nuestros objetivos? Eso es lo que siempre hay que plantearse frente a un paciente con presión arterial elevada. Primero que nada, es detectar o confirmar la presencia de hipertensión arterial. Segundo, establecer el riesgo cardiovascular global de este paciente y además identificar si es que existen causas de hipertensión secundaria. El diagnóstico de hipertensión arterial se basa en tres pilares fundamentales, principalmente la anamnesis o el interrogatorio dirigido al paciente, el examen físico y la medición de la presión arterial por diferentes métodos. La anamnesis es uno de los pilares principales y fundamentales para llegar a un diagnóstico acerca de la causa de la hipertensión arterial, ya sea secundaria o esencial. Y esto se va a basar principalmente en que a nosotros nos permite evaluar la historia de la enfermedad actual de este paciente, sobre todo en términos de antigüedad, de registros elevados de la presión arterial, el contexto personal, el contexto tanto ambiental también, en el cual fueron realizadas estas mediciones. Y si está correlacionada con otras situaciones clínicas existentes. El antecedente de hipertensión también en su familia, en familiares directos, es muy relevante porque también refuerza el posible origen de la presión arterial elevada, inclinando ya sea a una causa primaria, que es lo más frecuente, o hacia una causa secundaria. La edad también puede sugerir diferentes tipos de mecanismos etiológicos, ya sean referentes a una hipertensión secundaria. Cuando los registros de presión arterial elevada comienzan a edades tempranas, por ejemplo en niños, adolescentes o adultos menores a 40, vamos a sospechar generalmente una hipertensión arterial secundaria, aunque no siempre es así. Así también como la edad, el tiempo de evolución del trastorno cobra también importancia para poder evaluar la etiología y también para poder contextualizar el estado y la velocidad del daño de órgano blanco. Llamamos órgano blanco al cerebro, ojos, corazón, riñón, arterias periféricas. Y además hay algunas situaciones de la historia de enfermedad del paciente que pueden relacionarse con mecanismos involucrados, como por ejemplo antecedentes de enfermedades renales o nefrourológicas previas, el comienzo de la enfermedad actual también, por ejemplo en el contexto de un embarazo, antecedentes de hipertensión arterial en la familia, asociación de otras comorbilidades, eso es muy importante, la utilización de fármacos, preparados farmacológicos o complementos nutricionales o deportivos, que estos pueden inducir a generar una hipertensión arterial, donde más adelante vamos a ver qué tipo de fármacos pueden provocar aumento de la presión arterial. También puede haber trastornos alimentarios o del sueño que lo provoquen.
Y bueno, es también de indudable interés conocer si ya ha recibido previamente alguna terapia antihipertensiva y si lo ha tolerado, si lo ha abandonado al mismo, obviamente con el fin de evitar también, si no lo ha tolerado, vamos a evitar ese fármaco justamente por sus efectos colaterales o su intolerancia. Y también a través del interrogatorio se pueden identificar diferentes factores y diferentes situaciones que desencadenen cifras elevadas de presión arterial, ya sean referidas por el propio paciente o que como médicos se pueda evaluar en la misma consulta. Como dije anteriormente, esta es la tabla de fármacos que generan una presión arterial elevada. Son pacientes que lo consumen de manera crónica generalmente, pero no hay que olvidarse, además de todos estos fármacos, los hábitos del paciente, los hábitos de alimentación, de ejercicio, de sueño, todo lo que es la parte laboral, sus horarios, el consumo también de sustancias, ya sea de alcohol, de tabaco, de bebidas, de infusiones estimulantes, de drogas como cocaína, también de trastornos depresivos, que es muy importante, además de todo lo que sea la ingesta de fármacos antidepresivos que pueden generar hipertensión arterial. Y además también poder recabar antecedentes clínicos, también las características físicas antropométricas, que eso también nos va a aportar datos que puede estar o no relacionado con los hábitos alimentarios o con algún otro tipo de patologías. Y después nos quedan los otros dos pilares, que es el examen físico y los estudios complementarios. Dentro del examen físico, lo primero que obviamente debemos hacer es la medida de los signos vitales, obviamente el peso, evaluar el índice de masa corporal y además dentro de los signos vitales está la medición de la presión arterial en ambos brazos. Y esto se hace en la primera consulta, identificando el brazo dominante y además siempre hay que respetar la técnica recomendada, adaptando el manguito al brazo, que sea de manera adecuada, para evitar cifras de presiones arteriales diferentes a las que realmente son, que se sobreestime la misma, evitar que se sobreestime. Además, como ya dije anteriormente, el índice de masa corporal, el perímetro de cintura del paciente, en un paciente de pie, además también la auscultación cardíaca, la auscultación carotídea, femoral, abdominal. Esto es muy importante para evaluar la presencia o no de soplos y de ruidos agregados. También el examen de miembros tanto superiores e inferiores, evaluar todo lo que es pulso, temperatura, si hay lesiones dérmicas, edema, si además coexiste con otro tipo de patología como por ejemplo la diabetes. Hay que tener muy en cuenta si hay lesiones, tener también muy en cuenta lo que son los pulsos, la sensibilidad. Además también en los pacientes obviamente de rutina se va a hacer en un examen físico lo que es la maniobra de Osler, que es para descartar la pseudohipertensión. Principalmente esto se hace en ancianos, donde la arteria, lo que hacemos es palpar la arteria, permanece palpable y aunque sin pulso, se insufla el manguito a nivel suprasistólico y esta, bueno, justamente, lo vuelvo a repetir, permanece palpable. Luego la auscultación pulmonar, la palpación abdominal, para ver si hay presencia o no de visceromegalias, la palpación de aorta abdominal. Además también el examen neurológico, según el contexto clínico, evaluar la detección de daño de órgano blanco, evaluando justamente la valoración cognitiva para ver si hay deterioro o no, por medio de un examen justamente cognitivo. Y evaluar también estrés, síntomas depresivos, si hay palpación tiroidea o no. Y luego también es muy importante valorar lo que es el riesgo cardiovascular, que eso lo veremos más adelante. En cuanto a los exámenes complementarios, los
Principalmente los estudios de laboratorio, el electrocardiograma y un ecocardiograma bidimensional. Que eso va a depender. En una primera instancia siempre se evalúa lo que es un análisis de sangre, indicando en la totalidad de los pacientes hipertensos, y la finalidad del mismo, ¿para qué es? Principalmente para diagnosticar si presenta ya enfermedades asociadas que influyan con el riesgo cardiovascular global, como por ejemplo diabetes, poder también detectar si tiene algún tipo de patología de base que esté generando una hipertensión secundaria, también diagnosticar factores de riesgo asociados, como por ejemplo las dislipemias, y establecer específicamente qué tipo de dislipemias presenta, establecer también el compromiso de si hay daño de órgano blanco, por ejemplo daño renal, también tener en cuenta si se sospecha hipertensión secundaria y poder en un laboratorio evaluar la presencia de aldosteronismo primario. Además también elegir el tratamiento farmacológico más apropiado de acuerdo a la patología que presenta el paciente o a las múltiples patologías que presenta el paciente. Valorar también los efectos de los fármacos antihipertensivos una vez que ya el paciente está sometido a alguna terapia. Y además, todo paciente hipertenso tiene que ser sometido a laboratorio inicial, que a la derecha de la pantalla se encuentra el laboratorio completo que se le va a pedir a este paciente. Además, se va a realizar un electrocardiograma y el ecocardio va a depender del riesgo cardiovascular, que ahora lo vamos a ver. El riesgo cardiovascular global debe estimarse en todos los pacientes hipertensos. La información se obtiene a través de la anamnesis, a través del examen físico, a través de la medición de la presión arterial y de los resultados de un conjunto de determinantes para evaluar qué factores de riesgo y si presenta o no daño de órgano blanco. Esto es muy importante porque además también vamos a valorar el examen de laboratorio, el electrocardiograma, y en esto lo vamos a dividir en bajo riesgo, moderado o alto y muy alto riesgo. Según la disponibilidad de los exámenes complementarios mínimos, son suficientes para poder estratificar el riesgo cardiovascular global del paciente y determinar su pronóstico. Aunque el hecho de si la estimación modifica el enfoque terapéutico de la hipertensión arterial es tema de debate, bueno, su conocimiento agrega indudable información pronóstica y además también facilita el enfoque global de la prevención cardiovascular, en especial si se centra en identificar a los individuos con alto o muy alto riesgo. Bueno, para estimar el riesgo cardiovascular de un paciente, lo primero que hay que hacer, obviamente, siempre se parte de lo que es la anamnesis, examen físico, rutina de laboratorio, electrocardiograma y además determinar sus factores de riesgo y si hay o no daño de órgano blanco. Y esto se va a hacer mediante un fondo de ojo, mediante un índice de proteinuria, microalbuminuria y evaluar si se encuentra alterado. Lo mismo con el análisis de laboratorio o ya con un diagnóstico hecho de diabetes, si ya presentó algún evento duro o si presenta, por ejemplo, en un ecodoppler placas ya ateroscleróticas en carótidos femorales, cómo es la velocidad onda de pulso, y en base a todo esto vamos a poder clasificarlo en un paciente de muy alto riesgo o alto riesgo, de moderado riesgo o de bajo riesgo. Esto todo depende de la disponibilidad que haya en donde nos encontremos. Hay clínica muy sugestiva de cuando se trata de una hipertensión arterial secundaria, como por ejemplo todo lo que es la clínica en el síndrome de Cushing, por ejemplo la obesidad central, giba dorsal, cara de luna llena, acantosis nigricans, estrías vinosas de color vinoso, hiperpigmentación. También, por ejemplo, todo lo que es la clínica del feocromocitoma, un paciente joven con estigmas en piel de neurofibromatosis, manchas, café con leche, tumores cutáneos. Además también el riñón poliquístico. Muchas veces tienen, además de antecedentes familiares, la palpación del agrandamiento renal. También, por ejemplo, la hipertensión renovascular, donde nosotros vamos a ocultar el soplo sistodiastólico abdominal. Por eso es muy importante la clínica. Siempre la clínica
es primordial y es lo que hay que tener en cuenta siempre. Como siempre digo, la anamnesis y el examen físico, eso es muy importante de recalcarlo, porque eso nos va a llevar a un diagnóstico, ya sea de una hipertensión esencial o una hipertensión secundaria. También en niños, generalmente niños y adolescentes, es muy importante la coartación de aorta. La coartación de aorta genera una hipertensión secundaria, donde la clínica es característica, tiene disminución de los pulsos femorales y de la presión arterial sistólica en tobillo, y justamente la presión arterial aumentada en los miembros superiores. También hay otras causas identificables de hipertensión, como por ejemplo tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo. El hipertiroidismo generalmente provoca una hipertensión sistólica y el hipotiroidismo una hipertensión arterial, más que nada diastólica. Esa es la diferencia. Que además también se puede sumar a bocio, mixedema y demás. También hay hay indicadores de daño de órgano blanco, importante para tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de cerebro, hay déficit motorio o sensitivo, hay alteración cognitiva. En cuanto a la retina, anormalidades en el fondo de ojo, que después podemos ampliar esa información, donde empieza a haber hemorragias capilares, edema de papila, y demás. Después, todo lo que es en cuello, ocultar los soplos cardíacos, los soplos carotídeos. En corazón, todo lo que es el desplazamiento, el choque de punta, arritmias cardíacas, lo que es el ritmo de galope en la insuficiencia cardíaca, rales pulmonares también en la insuficiencia, lo mismo el edema periférico. Y en cuanto a lo renal, el primer signo que generalmente aparece es la nicturia, la incapacidad de poder concentrar la orina. Además también se empiezan a presentar edemas en miembros inferiores, los edemas faciales, la palidez en piel y mucosas, calambres, pérdida de peso. Y además, en las arterias periféricas, ausencia o disminución de los pulsos, también las extremidades frías y las lesiones en piel por isquemia. En el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial en el año 2018 de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial se estableció que según los promedios de 2 o más mediciones obtenidas en 2 o más visitas luego del examen inicial, se va a poder clasificar a la presión arterial de consultorio, que es la línea que en el gráfico se encuentra abajo, como presión arterial ya sea normal, presión arterial limítrofe, hipertensión arterial nivel 1, 2 o 3, y puede también ser hipertensión sistólica aislada. Tenemos dentro de esto diferentes rangos de variabilidad, donde puede que ocurra en un 30% de los pacientes la hipertensión de guardapolvo blanco, donde la propia palabra le indica, el paciente presenta cifras de presión arterial aumentadas cuando se encuentra frente a una situación de estrés, como es acudir a la consulta médica, o puede que sea en un 16%, o sea, mucho menor porcentaje de pacientes al que nos enfrentamos, es la hipertensión arterial oculta, que esto es totalmente al revés. Puede que el paciente presente presiones arteriales normales, pero que relate que la presión arterial ambulatoria sea elevada. Este es un esquema para el diagnóstico de hipertensión arterial con mediciones de presión arterial de consultorio, y abajo, en la visita 3, dependiendo si tiene una presión arterial limítrofe, si tiene una hipertensión de tipo 1 o de tipo 2, o sospechamos hipertensión de guardapolvo blanco o hipertensión oculta, en esos casos está indicado el mapa, que vendría a ser el monitoreo ambulatorio de presión arterial, o el monitoreo domiciliario de presión arterial, que ahora vamos a ver las diferencias. Bueno, como todo método, va a presentar ventajas como limitaciones. Si hablamos específicamente de la presión arterial medida en consultorio por el médico, tiene ventajas. Las ventajas es que es disponible, es de bajo costo, se utiliza el tensiómetro, que generalmente está al alcance de la mayoría de los médicos, y además la mayoría de todos los estudios clínicos están hechos con este tipo de presión arterial medida en consultorio. La limitación que tiene es que
está muy sujeta a la reacción de alarma del paciente y sesgo del observador también. Por eso siempre se recomienda antes de principalmente el tensiómetro digital, que es mucho más específico, y además también la presión arterial media en consultorio juega con lo que es la hipertensión de guardapolvo blanco, que eso únicamente vamos a poder determinar si esta existe o no con el mapa o con el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Además, la presión arterial de consultorio tiene menor correlación que la presión arterial ambulatoria con el daño de órgano blanco y con los eventos cardiovasculares, que eso también es muy importante porque nos va a poder, vamos a poder evaluar si este paciente presenta o no daño de órgano blanco. En cuanto al mapa, sus limitaciones es que tiene un costo muy elevado, generalmente es brindado por el médico, tiene escasa aceptación por los pacientes, muchas veces hay que tener mucho cuidado, hay que tener en cuenta que se va a estar 24 horas con un dispositivo que va a medir la presión, que el paciente tiene que constatar qué es lo que está realizando en cada momento. Y dentro de las ventajas para el mapa es que evalúa la presión arterial nocturna con los patrones Dipper, non-Dipper o hiper-Dipper. Y la variabilidad a corto plazo, además. Realiza mediciones tanto en reposo como en actividad, que eso no lo podemos generalmente evaluar con la presión arterial de consultorio. Y por última instancia tenemos la medición domiciliaria de la presión arterial, que esta va a evaluar lo que es una variabilidad más que nada a mediano y largo plazo, es de bajo costo, mejora la adherencia y como limitación es que no nos permite evaluar la presión arterial nocturna. Hay algunos equipos que sí y que pronto algunos investigadores dicen que lo va a reemplazar al mapa y además como limitación también es que solo realiza mediciones en reposo, digamos en posición de sentado. En esta diapositiva repito lo que había dicho con anterioridad. La medición domiciliaria de la presión arterial se debe realizar al menos 4 días, es la indicación que se le da al paciente, al menos 3 o 4 días de mediciones, idealmente es 7. Se le dice que sean al menos 2 mediciones por la mañana, antes del desayuno y de cualquier ingesta de medicación antihipertensiva y con evacuación de la vejiga. Y al menos 2 mediciones vespertinas antes de la cena con 1 o 2 minutos de diferencia. Se debe registrar los resultados si se trata de un equipo que no registra las mediciones. En cambio, en el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es una pequeña máquina digital de presión arterial que se encuentra conectado a un brazalete alrededor del brazo, esto no es necesario que el paciente registre las cifras de presión arterial, sino que sí es necesario que el paciente registre y deje asentado en qué momento realiza actividad física, cuándo es su hora de descanso, cuándo es sus horarios de comida y debe realizar la actividad cotidiana. Es un monitoreo de presión arterial ambulatorio por 24 horas. En cuanto al monitoreo ambulatorio de la presión arterial, sus indicaciones son más que nada cuando encontramos una gran variabilidad de presión arterial medida en consultorio, cuando tenemos pacientes con presión arterial medida en consultorio elevada y un riesgo cardiovascular alto, cuando queremos descartar hipertensión arterial de consultorio, cuando también queremos descartar lo que sea presión arterial, hipertensión enmascarada, el paciente presenta episodios de hipotensión, es un paciente también que, por ejemplo, es muy resistente al tratamiento antihipertensivo, ya se le ha agregado 3 o 4 fármacos y sigue con presiones arteriales elevadas. Y, por ejemplo, la elevación de la presión arterial en consultorio en embarazadas o que sospechamos preeclampsia. Pero principalmente lo que
les tiene que quedar es que se debe utilizar generalmente, si se encuentra a disposición, eh, el monitoreo ambulatorio de presión arterial en los pacientes en los que generalmente encontramos discrepancia entre las tomas de presión arterial en consultorio a la que nos refiere en el domicilio. O, por ejemplo, obviamente para descartar ya sea hipertensión de guardapolvo blanco o enmascarada, o, por ejemplo, ante la sospecha de que haya alguna hipertensión resistente, o, por ejemplo, en la evaluación de la eficacia del tratamiento antihipertensivo. En cuanto a la medición domiciliaria de presión arterial, teníamos que principalmente se lo va a realizar en pacientes para realizar el diagnóstico de hipertensión arterial, en hipertensos que queremos evaluar la respuesta terapéutica, en pacientes que sospechamos hipertensión de guardapolvo blanco o hipertensión arterial oculta. En cuanto a los resultados del mapa, es muy importante tener en cuenta que ya están establecidos ciertos valores de normalidad. Principalmente se establece en pacientes adultos menores de 80 años, donde la normalidad del promedio de 24 horas debe ser menor a 130-80 milímetros de mercurio, sistólica y diastólica respectivamente. Los promedios diurnos deben ser menores a 135-85 y los promedios nocturnos deberían ser menores a 120-70 milímetros de mercurio. Obviamente los pacientes pediátricos, embarazadas, tienen diferentes tipos de promedios. Después, cuando hablamos de el ritmo circadiano, o sea, la relación entre la presión diurna y nocturna, teníamos ciertos patrones. Estos patrones eran patrones donde vamos a evaluar la normalidad y la anormalidad. Dentro de estos patrones se encuentra, dependiendo la persona, puede encontrarse el patrón Dipper, que patrón Dipper significa que es un descenso de la presión arterial entre un 10 y un 20%, que es el que deben presentar normalmente los pacientes. Este es el patrón normal que se debe presentar. Es el descenso de un 10 hasta un 20% de la presión arterial que presentaba durante el día en la presión arterial nocturna. Luego está el patrón hiperdíper, que es un descenso de la presión arterial nocturna mayor a un 20%. Y después se encuentran otro tipo de patrones, como por ejemplo el patrón non-dipper, que es cuando hay un descenso de la presión arterial, pero que este es menor a un 10%, no desciende demasiado la presión arterial, y esto quiere decir que está entre un 0 a un 9%, cuando lo comparamos con las presiones diurnas. Se sabe que este patrón, que es el patrón non-dipper, es el patrón que más se asocia a daño de órgano blanco, es decir, a hipertrofia ventricular izquierda, a más albuminuria, a más aumento de la mórbida y mortalidad cardiovascular. Pero es lo mismo hablar de un patrón non-dipper que de hipertensión nocturna. Y bueno, esta pregunta, este interrogatorio, habla de que muchos estudios han tratado al patrón non-dipper o a la hipertensión nocturna como sinónimos. Pero sin embargo se supo que muchos pacientes pueden presentar patrón Dipper y además presentar hipertensión nocturna o viceversa. Entonces, como dijimos, la hipertensión nocturna muchas veces se asocia a hipertrofia ventricular izquierda, a más aumento de la rigidez arterial a través de la velocidad de onda de pulso y más aumento también del espesor de la íntima media carotídea y a albuminuria y se asocia básicamente a mayor daño de órgano blanco. Y después está el patrón Reiser o Reiser, que es cuando las presiones nocturnas son más elevadas que las presiones diurnas. Bueno, estas son las conclusiones de ambos métodos en cuanto a la medición domiciliaria de la presión arterial, donde esto ha mostrado generalmente ventajas frente al monitoreo ambulatorio respecto al seguimiento a largo plazo de los pacientes que ya se diagnostican con hipertensión, que generalmente no se suelen adaptar demasiado al mapa y además no se lo puede realizar de manera frecuente. Eso es una ventaja, y además de que el monitoreo domiciliario
es el que mejor demostró la adherencia al tratamiento y el grado también del control de la presión arterial. Por eso es utilizado como parte de la estrategia terapéutica y además tiene obviamente un menor costo. Es una práctica que está protocolizada, que debe utilizar equipos validados, donde las mediciones tienen que estar estandarizadas, lo cual implica un entrenamiento previo del paciente y si no, se le aconseja que esto sea medido por un tensiómetro digital o por alguien que sepa medir la presión arterial, ya sea profesionales de la salud. En cuanto al mapa, hablamos de que las actividades que se realizan es un paciente que se puede hacer tanto en reposo como en actividad, que es la diferencia con el monitoreo domiciliario. Y además puede valorar la presión nocturna, que es la presión que habíamos dicho que es la que es mayor predictor de daño de órgano blanco. Y por eso, bueno, es muchas veces la ventaja que tiene el mapa en contra de el monitoreo domiciliario. Frente a este interrogatorio de si es importante disminuir o normalizar la presión arterial, es importante, sí, es importante y está más que demostrado que al disminuir la presión arterial disminuye aproximadamente un 20% de los episodios cardiovasculares, la enfermedad cardíaca en un 17%, accidente cerebrovascular un 27%, insuficiencia cardíaca un 28% y la mortalidad por todas las causas un 13%. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el descenso de la presión arterial genera un gran impacto en el organismo y reduce el riesgo cardiovascular en forma significativa. El esfuerzo siempre tiene que estar enfocado hacia el descenso de la presión arterial, mantener los valores dentro de los parámetros normales, menores a 140-90 milímetros de mercurio, pero no estar enfocados únicamente en el valor, en el tensiómetro, sino que también pensar globalmente al paciente, ir más allá, ver sus comorbilidades, por ejemplo, diabetes, colesterol, otro tipo de factores de riesgo como el tabaquismo, alcoholismo, para tratar de mejorar todo esto en el impacto de salud, la salud del paciente. Hay dos grandes estudios que están realizados por la SAC, que es la Sociedad Argentina de Cardiología, con una metodología para poder representar a nivel nacional del impacto que tiene la hipertensión arterial. Estos estudios fue Renata 1 y Renata 2, Renata 1 publicado en 2012, que demuestra que un 33,5% de los pacientes, de pacientes hipertensos, y mientras que el Renata 2, publicado en 2017, había aumentado a un 36,3% de la población que era hipertensa. Por eso hay que fijarse que estos años aumentó la tasa de hipertensión arterial. Esto es un dato muy llamativo, ya que las sociedades científicas y los médicos en particular hay que estar alerta y ver cómo hacer para poder cambiar esta realidad. Es muy importante, por eso puse como título este interrogante. Es importante tener en cuenta que hasta un 65% de la población mayor de 65 años es hipertensa. El número de fármacos que se está utilizando para poder controlar la presión arterial está siendo cada vez mayor. Sigue siendo lo ideal es que se trate con un solo fármaco, pero hay un montón de drogas en desarrollo para ver que el control de la presión arterial se está necesitando más de una droga para el control de la misma. Por eso, ¿qué estrategias tenemos para mejorar estos puntos débiles de esta enfermedad? Y bueno, la tasa de conocimiento, de control y de adherencia es lo principal. Es un tema que tiene que ser tanto primordial para las sociedades científicas como para el Estado. Si bien existen campañas que son de detección, lo importante es que todos podamos de encargarnos de modificar estas conductas y no solo se ayuda a concientizar, sino también a acercar a esta comunidad a los consultorios y a los médicos. Por el otro lado, también es muy importante incentivar el cambio de hábitos. Esto es un pilar fundamental donde ya sabemos que la terapia farmacológica por sí sola no funciona.
es muy importante adaptarlo al paciente, pero también educar en este sentido. Y es muy importante también apoyarnos también a los registros de presión arterial, y no de menor importancia apoyarnos a las mediciones realizadas en farmacias, y que bueno, de alguna u otra manera todo esto sea una red que pueda ayudar a un único fin, que es disminuir la presión arterial, pero no únicamente a base de una terapia farmacológica, sino de el cambio de conductas. Y como para terminar, creo que es muy importante aclarar el término de adherencia. La adherencia del tratamiento es poder simplificar los regímenes terapéuticos mediante el uso de combinaciones de acción prolongada y combinaciones fijas, y alcanzar cuanto antes el control de la presión arterial para poder mejorar la persistencia del tratamiento. La educación del paciente siempre tiene que ser nuestro objetivo, y de esto se va a requerir una monitorización regular de los valores de presión arterial. Así que espero que les haya servido. Aquí adjunto la bibliografía y muchas gracias por su atención.